la verdad es que me duele tanto. Ese hombre que me lo mató, porque me lo mató en el mismo instante, me lo mató porque a mi hijo se le salió la masa cefálica. En Colombia, al día mueren 21 personas en accidentes de tránsito. Una epidemia silenciosa que no discrimina edad ni estrato social. Nunca pensé que a mi hermano le iba a pasar algo así. Jamás. José Luis Valenzuela era un boxeador, vigilante y vendedor de tintos. Este hombre de 43 años se convirtió en una de las tantas víctimas de la accidentalidad en Barranquilla. Sí, el señor José Luis Valenzuela llegó, no tuvo un accidente de tránsito. José Luis fue embestido por un conductor que huyó y luego se entregó a las autoridades. ¿Qué sabíamos? Yo le dije, no sé nada, porque en el momento no sabíamos qué había pasado ni qué había acontecido. Ya después, al rato, fue que fuimos esclareciendo, que nos dijeron que el señor que lo atropelló había dejado el carro y se había ido a la huida. Se presentó en el calle San José, pero que era un señor de edad, con una hija. A nosotros se nos hizo raro. El cuñado dijo, no, eso fue como un cambiazo. Y hasta el sol de hoy tenemos esa versión de que es un cambiazo, porque un señor de 72 años, a esa velocidad que llevaba, yo no estoy segura de que sea eso. Pero usted sabe que entre los ojos de Dios, entre cielo y tierra, nada queda oculto y Dios todo lo saca a la luz. Una muerte que merece ser esclarecida y una familia que clama justicia. Me decía, madre, yo te amo. Yo siempre decía, yo también te amo. Y me duele lo que le pasó a mi hijo. Buenas noches, felices de estar nuevamente en nuestro horario habitual de los martes a las 10 de la noche. En Colombia, 21 personas mueren cada día en accidentes de tránsito. Detrás de estas cifras está el drama de miles de familias. Una de esas víctimas fue José Luis Valenzuela, un boxeador que cambió los guantes por un termo de tinto, pero que jamás imaginó que la vida le daría su golpe más duro, ser noqueado por la imprudencia de un conductor irresponsable. Bienvenidos a Versión Libre, historias que cambian vidas. Hay golpes en la vida que se pueden esquivar, pero hay otros golpes que llegan sin aviso, sin campana ni arma. Yo desde que entré, vi que mi hijo estaba tapado desde la rodilla a la cabeza. Me dijo, ¿puede verlo? Yo le dije, sí. Lo primero que le veo son los pies. Yo le dije, ese es mi hijo. Me dijo, ¿estás segura? Yo le dije, ese es mi hijo. Y me dijo, ¿se lo puedo destapar de la cabeza? Y yo, destápemelo. Yo le vi un tatú que tiene aquí en el brazo. Me dijo, es suyo. Yo le dije, ese es mi hijo. Me dolió. Y no hay golpe más duro para una madre que saber que su hijo ya no está, que ha muerto. No tengo cómo decir cómo era mi hijo. Cómo era mi hijo. Y la verdad es que me duele tanto. Es el dolor de Carmen Barcas Negras, la madre de José Luis Valenzuela Barcas Negras. José Luis era un apasionado por el boxeo, o quizás por la vida misma. De boxeador pasó a ser entrenador y hace un tiempo cambió los guantes por los tintos calientes y algunas veces hacía guardia en las madrugadas. Pero lo más importante, era un buen hombre. Él vendía tinto, él boxeaba, él hacía de todo. Ese era un todoterreno. Bueno, él era un hombre, como usted ve, bastante alegre. Yo siempre lo regañaba, deja la payasada, que tú estás muy viejo para eso. Ay, no. Yo entre más viejo, más sabroso. Le gustaba mucho bailar, hace su titón, que el boxeo para aquí, que el boxeo para allá, que su bicicleta, que él vacile con su bicicleta, porque él nunca
Yo lo regañaba, mira cómo está. Ella es Dayana Pájaro, la mujer que vivió por más de 20 años con Luis. Sí, él siempre le ha gustado eso de pelado, siempre le ha gustado. Y siempre se metía varias veces, voy a las peleas, no, pero que tú no vas, que no me apoyes. Yo iba, aunque no estaba de acuerdo, pero yo iba. Yo iba y yo le decía, el miedo de nosotros era eso, de que yo lo quiera un mal golpe y esa cuestión, pero con todo eso yo iba y él siempre ahí, con su cosa, con su práctica, su boxeo, su entrenamiento. Aquí en la casa, como puede ver, una terracita chiquitica. De aquella relación nacieron 3 hijos que eran su motivación. Papá lo recuerdo desde pequeño como un hombre trabajador, siempre estuvo ahí conmigo. Yo sentía que los tres, como que los dos que más nos entendíamos eran como los compinches, porque siempre nos gustaba lo mismo, las mismas aficiones. En los deportes siempre estábamos él y yo ahí. El deseo de sacar adelante a su esposa y sus muchachos llevaron a Luis a cambiar el uniforme por el termo de tinto. Cuando empezó la pandemia, él me dijo, siempre me decía, flaca, flaca. Como usted sabe que las cosas se pusieron complicadas, duras, yo sin empleo, él era aquí todo, el sustento de la casa era él todo. Entonces él me dijo, no, Dayana, tengo pensado de vender tinto. Yo le dije, ¿no te da pena? A mí no me da pena nada, porque él nunca fue un hombre penoso, él no le daba pena nada. Yo no como de la gente, a mí no me importa lo que diga, a mí lo que me importa son mis hijos, porque él siempre por sus hijos, y mire que él dio la vida por sus hijos. El negocio iba bien, todo parecía encaminarse. Empezamos con 2 termos, yo tenía un termo que era del niño, y él cogió ese termo y cogió otro, y como vio que empezó a irle bien, empezó con sus tintos, ya después eran los panes, la canela, la aromática y toda esa cuestión. Y yo le dije, ¿cómo vas a hacer las 2 cosas? No, yo vendo y de ahí voy y vigilo. Y así. También vigilaba en sectores. En los sectores del barrio San José, que allá lo conocieron bastante a él. Cada noche, antes que Luis saliera a su venta, Dayana lo encomendaba a Dios. Era su manera de espantar los miedos, como si presintiera que la calle podría traerle un golpe inesperado. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, o con esa bicicleta. A veces él decía, bueno, porque como toda pareja siempre uno tiene diferencia. Él venía, flaca, no me quiero ir bravo contigo. Yo, bueno, vamos, acompáñame, lo acompañaba allá afuera. Yo, José, hijo, con esa bicicleta, piensa en sus hijos. Yo, bueno, Señor, guárdalo. Dayana nunca imaginó que aquella corazonada sería realidad. El domingo 3 de agosto fue el único día que Dayana no alcanzó a darle la bendición a Luis. Ese día, extrañamente, cambió su rutina. Voy a arreglar su bicicleta, porque la bicicleta de la llanta le estaba molestando. Él arregló su bicicleta, vino, lavó la terraza, mandó a comprar una gaseosa, fue a la tienda con una perrita. Le puso preque un vecino que tenía puesto un pico. Ay, vecino, sácalo para afuera, que se siente la cuadra pavosa. Se puso a hacer sus tintos, a bailar. Él siempre fue una persona alegre. Se puso a bailar, después se alistó, se fue. Llegó donde la mamá, compartió con ella un rato, le llevó unos panes, la abrazó, le dijo, vieja, te amo. Comió, se fue. Luis no alcanzó a regresar. De la casa de su madre, se fue directo al trabajo. Luis Valenzuela conocía los golpes del boxeo y los de la vida, pero jamás pensó que el más duro llegaría en la calle, mientras cumplía su oficio. Cuando ya llegó al lugar de los hechos, fue donde ocurrió lo que ocurrió. Luis fue embestido por un carro que venía a toda velocidad. Eran las 7 de la noche. Cuando ocurrió. La misma calle que le daba el sustento puso ahora en riesgo su vida y cambió para siempre la de toda esta familia. Cuando a ti te llamaron que él se había accidentado, ¿quién te llamó? Me llama mi hijo. ¿Cuál mi es tu hijo hijo? me llama, mi hijo mayor. Me llama, mami, mi papá tuvo un accidente. Dayana salió corriendo con el corazón acelerado, sin imaginar que lo que estaba por descubrir no era una herida, sino la peor noticia de su vida. Porque en esos días yo quería salir corriendo, porque usted sabe que son vueltas, ves aquí, ves allá, firma aquí, firma allá, y decía, Señor, yo siento que no puedo más. Yo sentía que no podía más. Dayana, su esposa, recuerda que todos los días
le daba la bendición a José Luis antes de salir. Era su manera de cuidarlo, pero el día del accidente él no alcanzó a despedirse de ella. Hacemos un primer corte a comerciales y al regreso conoceremos más de esta historia. La misma calle en la que todos los días se ganaba el sustento era ahora la escena de su tragedia. José Luis fue embestido por una camioneta de alta gama que transitaba a alta velocidad por el carril del Transmetro. Aquella noticia marcaría la vida de toda su familia. Iba saliendo para el trabajo y mi cuñada me llamó, pero me había dicho que solo que había tenido un accidente. La noticia del accidente llegó rápidamente. Un vigilante fue el primero en avisar y en cuestión de minutos toda la familia ya sabía que algo grave le había pasado a Luis. Vinieron dos muchachos aquí, el vigilante de la clínica de allá del hospital de Barranquilla con un mototaxi por acá del barrio. Como él manejaba por todo esto vendiendo tinto. ¿Lo conocía? Conocían bastante. Y llegaron aquí, el muchacho del hospital él tomó la foto. Y el muchacho vivía por acá, por los barrios de por acá, y él dice que él, como siempre lo veía, empezó a preguntar. Cuando él llegó aquí a la casa, él fue muy prudente, porque sabía que mis hijos estaban solos. Estaba mi mamá, que es una señora de edad. Entonces él no dijo nada, él comentó de que era un accidente. Dayana estaba trabajando esa noche. Eran las 7 del domingo 3 de agosto. El llamado urgente le indicó que llegara al hospital Barranquilla, a donde había sido llevado Luis. Yo me imaginé de pronto un brazo, una pierna, se raspó, todo menos de que iba a encontrar esa noticia. Yo llegué, se me hizo extraño de que me pidieron los datos de él. Yo dije, ¿será que perdió el conocimiento? Bueno, hasta ahí todo iba bien. Ya yo vi que pasaron 10 minutos, no me daban razón. Dije, nena, yo quiero saber cómo está mi compañero. Sí, el señor José Luis Valenzuela llegó, no tuvo un accidente de tránsito, tuvo un accidente en la cabeza, se le salió la masa cefálica, le prestamos los primeros auxilios, lo entubamos, lo reanimamos, pero lamentablemente falleció en el lugar de los hechos. Falleció, me dijo ella, en el lugar de los hechos no, falleció. Frente a ella estaba su más dura realidad. Yo sentí cuando a mí me cae un baldado de agua encima. Me dijo, mamá, necesito que te tranquilices, contrólate. Necesitamos que entres a identificar el cadáver porque él ingresó como NN. Cuando ellos me llevan, que yo llego, y él lo tenían tapado, pero había una parte del cuerpo que estaba descubierto. Yo cuando le vi el brazo, la pierna, el tatuaje y eso, yo le dije, ese es. Dios mío, vamos a destaparlo por completo para que lo veas. Cuando yo lo veo, no sé ni qué me dio. Yo comencé a dar gritos, yo decía, Dios mío, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo le digo a mis hijos? Yo dije, en medio de esa adversidad, le dije, Señor, te doy gracias porque a veces uno no entiende tus procesos, pero lo único que te pido es que me ayudes porque no sé de aquí en adelante qué voy a hacer, qué tengo que hacer. Pero si la noticia fue devastadora para Dayana, aún faltaba la herida más profunda para la madre de Luis. No aceptaba que mi hijo estaba muerto. Me dolió cómo le quedó la cabeza a mi hijo, porque mi hijo era una gran persona. El reporte policial arrojó que en este punto de la calle Murillo, a la altura de la carrera 32, José Luis Valenzuela fue embestido por un vehículo de gama alta que transitaba en contravía. El golpe lo lanzó contra el pavimento. Su cuerpo quedó inerte con heridas tan graves que su masa encefálica quedó expuesta. Me lo mató, se fue, dejó el carro abandonado. Eso no se le hace a una persona, a un ser humano, porque ese no es un perro, porque si es un perro, yo lo recojo y lo pongo a un lado. Carmen llora no solo por la ausencia de su hijo, sino por la forma en que se lo arrancaron. No fue solo la muerte, fue la manera. El conductor que lo atropelló no se detuvo, no lo auxilió, lo dejó tirado en el asfalto, como si la vida de Luis no valiera nada. Él tenía que en el momento de lo que pasó,
yo busco para auxiliarlo, yo pido una ambulancia, no de dejarlo tirado ahí porque mi hijo se desangró. Mi hijo murió cuando la ambulancia lo cogió de ahí, ya mi hijo iba muerto, porque cuando a una persona se le sale la masa cefálica, ya esa persona está muerta. Está muerta, mi hijo tenía la cabeza abierta. Y me duele en el alma y llegaré hasta las últimas consecuencias, pero la muerte de mi hijo no va a quedar impune. Con esa misma firmeza con la que Carmen pide justicia, Dayana hoy no ha descansado en busca de verdad. Que lo atropelló, había dejado el carro y se había ido a la huida. Se presentó en el calle San José, pero que era un señor de edad, con una hija. A nosotros se nos hizo raro. El cuñado dijo, no, eso fue como un cambiazo. Y hasta el sol de hoy tenemos esa versión de que es un cambiazo, porque un señor de 72 años, a esa velocidad que llevaba. Si en verdad fue la persona que dicen, Pai tenga un castigo ejemplar, porque en verdad no podemos ir por la vida cegando la vida de los demás como si no pasara nada. Y eso le pido a la justicia, que investiguen, que hagan las averiguaciones indicadas y que se esclarezcan las cosas. La persona señalada como responsable del accidente se entregó a las autoridades horas después del hecho. Según la versión oficial, al volante iba un adulto mayor, pero esa explicación no termina de convencer a la familia de Luis Valenzuela. Entre la confusión y la sospecha, insisten en que se investigue a fondo qué ocurrió esa noche y quién iba realmente conduciendo la camioneta. Por eso le digo al señor José Luis Quintero de que se ponga la mano en el corazón y que mire que destrozó una familia, a mis hijos principalmente, y que reconozca lo que hizo y que si está encubriendo, acuérdese que aquí hay una ley y que Dios todo lo saca a la luz, que tarde o temprano tiene que salir a la luz las cosas. Y está la ley que es la más bonita, que es la más perfecta, que es la ley divina de Dios, que Dios no se queda con nada. A esa persona que me la mató, lo primero que le diría, ¿por qué me lo dejaste tirado ahí? Tenías que auxiliarme, buscar ayuda para que me lo auxiliara, no dejármelo tirado ahí. Ese es lo único, si yo lo tengo al frente. Y le preguntaría, me lo habías auxiliado. Como ser humano tenía que auxiliarlo, no dejarlo ahí para que se desangrara y que le robaran todo lo que tenía, se lo robaran. Eso no se le hace a un ser humano. Dayana sabe que tarde o temprano la verdad tendrá que salir a la luz y por eso lo deja en manos de Dios. Pero con el pasar de los días, entre el vacío que dejó Luis y la rabia que no cicatriza, la familia no deja de hacerse preguntas. Por una imprudencia, porque el Señor venía en contravía. Ahí están los videos, así que no tiene evidencia ni cómo desnegarse, porque él se fue prudente, él se orilló esperando de que él pasara. Y eso venía a toda mecha, por eso yo digo que eso no es un señor de 72 años. Él está encubriendo a alguien, pero Dios todo lo va a sacar a la luz. La familia no solo se aferra a la fe, también buscan respuestas en la justicia. En este tipo de procesos no basta con la versión que una persona pueda entregar. Las autoridades tienen que entrar a corroborar que realmente se trata de esta persona. Para esto es importante, indispensable, acudir a mecanismos como cámaras de seguridad, que poder revisar si hubo testigos al momento en que ocurrió la escena, porque se debe establecer realmente cuál es la motivación que pueden llevar a estas personas a establecer que se trata de un adulto mayor quien cometió esta conducta, porque es posible que estén pensando en unos eventuales beneficios como la excarcelación o una posible prisión domiciliaria para una persona mayor de 70 años. Pero ¿qué pasaría si la teoría de que existió un cambio de conductor fuera cierta? Sin duda alguna estamos frente a una conducta con relevancia penal. Estaríamos frente a un caso de suplantación, estaríamos frente a un caso de un posible fraude procesal. Es decir, una estrategia de desviación de las autoridades para poder establecer quién fue realmente la persona que pudo cometer este delito. Esa exigencia resuena con la voz de Carmen, la madre de Luis, quien reclama lo mismo. Que investiguen hasta lo último y no voy a descansar, lucharé hasta el final, porque ese es mi hijo y a mí es que me duele.
Y el que no lucha por nada no vale nada. La ley es clara. Todo conductor que cause un accidente debe detenerse, auxiliar y dar aviso de inmediato a las autoridades. Pero en el caso de José Luis, esta ley no se cumplió. Hacemos una segunda pausa comerciales, pero ya regresamos a Versión Libre. Antes quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. Ya han pasado varios días de la muerte de José Luis y hasta la fecha no hay responsables, no hay señalados y no hay ninguna orden de captura. Que se haga justicia y que no quede la muerte impune de mi hijo. Justicia, justicia. Mañana se cumplirá un mes del accidente, tiempo en el que Carmen y su nuera no han dejado de ir ni un solo día a la fiscalía en busca de respuesta. Allí encontramos a Carmen una vez más, esta vez con cartel en mano, exigiendo justicia. No ha pasado nada, nada. No nos han dicho nada. Hasta ahora que llegamos aquí a pedir justicia, porque quiero justicia para mi hijo, porque no quiero que la muerte de mi hijo vaya a quedar impune, porque aquí todas las muertes quedan impunes. Con nombre propio, Carmen le exige al responsable de la muerte de su hijo que dé la cara. Y el señor o joven que se llama José Luis Quintero, que responda por el asesinato de mi hijo, por el crimen de mi hijo. Eso es lo que yo quiero, porque todavía él no se ha presentado, mandando a sus lacayos a pedir perdón y ya a conciliar. Yo no voy a conciliar porque mi hijo no vale una maleta de plata. La vida de mi hijo no tiene precio, ningún ser humano, y él no me le va a ponerle precio a la muerte de mi hijo. Yo lo que quiero es justicia y justicia y justicia, porque no tengo más nada que pedirle. Pedir justicia es lo único que le queda a esta familia, ya que nada les devolverá a José Luis. La ausencia pesa. Su esposa lo busca en los silencios. Sus hijos lo nombran entre lágrimas. Y su madre repite que no descansará hasta que la verdad salga a la luz. A mis hijos en las noches llorando, su papá, que están pendientes más que todo el más pequeño, que era el que le abría la puerta cuando él llegaba. De que mami, mira a mi papá, de que voy a extrañar sus gritos, porque él todo era Isa, Isa. Él a veces se acostaba, amanecían durmiendo juntos, abrazos, o sea, todas esas cosas. Y uno, como mamá, yo decía, Señor, ayúdame, dame la fuerza, la fortaleza de que ellos me vean fuerte, para que ellos también estén fuertes. Como hijo mayor, como él hubiese querido que estuviera con la familia, tengo que ser fuerte, tengo que seguirme preparando y salir adelante. Porque yo siempre se lo decía al papi, yo voy a ser un contador, yo voy a hacer que tú siempre te sientas orgulloso de mí, que ya cuando llegue a la edad que tú no puedas, yo seré tu apoyo. Siempre. Aunque ya nada será igual, algunas promesas deben cumplirse. Me duele en el alma, tengo el corazón hecho una migaja. Y no quiero que la muerte de mi hijo quede impune, porque me duele, porque ese tipo no tenía por qué dejármelo así, dejármelo tirado. Con un teléfono que él tenía y un poco de papeles, yo llamo a alguien, un familiar, un amigo, mire, un accidente. Vengan a recogerlo porque yo no lo puedo recoger, no lo puedo llevar. Pero no de que me dejaron tirado ahí, porque mi hijo se murió en ese instante, se murió ahí. Ya. Él pudo llegar allá respirando, pero ya cuando hay masa encefálica afuera, ya eso es una muerte segura. Entonces, si yo lo tengo al frente, eso es lo único que le puedo decir. No tengo más nada que decir. Que la verdad es que me hace mucha falta. Me hace mucha falta porque era una compañía aquí en la casa, el hogar, mis hijos. Y no sé qué voy a hacer aquí en adelante. Dios es el que sabe qué va a hacer. Y como siempre le decía, negro, deja de esas cosas, aguíciate. Siempre le decía así. Y ese ya me faltó decirle eso. Sí. Luis fue un guerrero que luchó por los suyos, por sostener a su familia y darle siempre un motivo para sonreír. Hoy, sin él, la batalla continúa en otras manos, las de su esposa, sus hijos y su madre, que juran no rendirse
hasta ver justicia. Este caso que presentamos es el reflejo de la irresponsabilidad al volante, que día a día cobra muchas vidas en Colombia. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué pasará con la muerte de José Luis? ¿Habrá justicia o, como tantas veces, terminará reinando la impunidad? Hasta aquí, versión libre. Pero recuerden que tenemos una próxima cita, el martes a las 10 en punto. Ya saben, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. Si tienen algún caso que quiera que le presentemos, escríbanos al teléfono que aparece aquí en pantalla.